Ahora la compu, perfecto. Y compartimos pantalla. La semana pasada había quedado, creo que habíamos quedado acá, con respecto a lo que decía el apóstol Pablo, que él estaba haciendo una especie de reminiscencia al Génesis, cuando decía que el espíritu eh, pone luz ahí donde hay tinieblas, hace una referencia, esperen que esto lo ponemos acá, ¿estamos? Al Génesis 1, del 2 al 3 compara el corazón no regenerado del humano al caos primitivo. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, ese principio de declaración donde vemos que la luz prevalece sobre las tinieblas. Y si la persona que no tiene a Cristo está en caos, está en tinieblas, está vedado, tiene un velo, habíamos dicho, bueno, esa persona lo que necesita para ser desvelado, no, develado es quitado el velo, digamos, lo que necesita es el Espíritu Santo. No hay nada que nosotros podamos hacer para quitar el velo. Mejor dicho, la parte que nos toca a nosotros es predicar a Cristo, y el Espíritu Santo es el que le quita el velo. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos una parte, pero técnicamente hablando, nosotros no somos quienes le quitamos, nosotros no iluminamos a nadie, ¿no? Eso lo tenemos medio claro, ¿no? El que ilumina siempre es el Espíritu Santo, es Dios, ¿no? Sí, sí, habíamos terminado Ah, con eso, justamente, ¿no? De que yo decía que también eso depende de cada persona, del Espíritu Santo, cómo lo recibe o nosotros cumplimos en predicar la palabra. claro, sí, me acuerdo. Que habíamos dicho algo de la parábola del sembrador, ¿no? Que bueno, uno hace la tarea y Claro, después, claro. siempre es importante con el tema de la parábola del sembrador, qué parábola del pescado, del sembrador, que uno no se tiene que quedar con que una persona, si no recibe hoy el evangelio o lo que nosotros le predicamos, tal vez en un futuro cambie, porque es como que todo tiene un momento, ¿no? Y por ahí, bueno, esto que dije yo, capaz que no le llegó, capaz que le llegue lo que le dije dentro de 20 años, o capaz que en otro momento otra persona le dice exactamente lo mismo y lo recibe. Es que el campo ya estaba listo, ¿no? Entonces Sí, uno, sí, eso claro. yo tuve que lo compartí también en otra clase, de que no sé si pasaron 6 o 7 años y una mujer me mandó un mensaje, me ubicó para que la invite a la madre para que se congregue y le quedó, ¿no? Que en aquel tiempo le compartí una Claro, palabra. Es claro, algo tremendo. muy... Semillita está, como se dice, ¿no? La semilla, como la parábola. Claro, y está, a veces es una especie de mimo cuando nos enteramos, pero a veces no nos Mm. vamos a enterar nunca, ¿no? Y sin embargo produce un fruto y no importa si nos enteramos o no. Está bueno enterarse, es gratificante, pero si no nos enteramos sabemos que la palabra no vuelve vacía. Se sumaron algunos más, que es Andrea, bienvenida, y Dorita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bendiciones. Adelante. Es, Hola, bendiciones. Hola Dori. ¿Todo Recién, bien, profe? recién arrancamos, así que tranqui. Ahora Buenísimo. terminamos de hacer un repaso de lo de la semana pasada. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, es decir, en el rostro de Jesucristo. Esta declaración es la que hace un paralelo con Génesis, ¿no? El Dios que dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, es, digamos, el mismo principio, se aplica a cuando nosotros estamos desordenados y vacíos. ¿Sí? En ese caos que tenemos cuando no tenemos a Cristo, Dios dice, bueno, hágase la luz y resplandece. Por eso dice que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento. ¿Para qué? El objetivo es que no resplandezca la luz del Evangelio. Pero nosotros sabemos que
la luz prevalece sobre las tinieblas no pueden dominarla, por lo tanto, siempre la palabra de Dios va a ser suficiente para iluminar. Entonces, lo que decíamos es, ¿no? Como dice acá, no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo, porque el que hace la obra es Cristo. Nosotros, aunque no tengamos ningún tipo de persuasión, de forma de hablar que sea convincente, si decimos la palabra de Dios, ya es suficiente. No hace falta tener cancha, tener labia, digamos, para que el mensaje llegue, porque el mensaje tiene peso en sí mismo, tiene fuerza y poder en sí mismo. Tenemos aquí dos poderes en conflicto. El versículo 4, a Satanás se lo llama el Dios de este mundo. ¿Sí? En el versículo 6, Pablo habla del Dios de la creación. Es Dios. El Dios de este siglo ciega los ojos y pone un velo en la mente de las personas. ¿Se sumó alguien más? Porque ahora somos 6. Ramón, bienvenido, Ramón. ¿Cómo va? Hoy recién entraron todos un poquito tarde. Estuve a punto de empezar solo. Dije, bueno, yo arranco grabando, porque capaz que puede pasar, hasta ahora digo, nunca pasó, puede pasar que un día justo de casualidad nadie se sume, y bueno, yo grabo la clase y después la verán grabada. Pero no, apenas dije, bueno, voy a empezar, ya se entró Cecilia, Nanu y después Andrea, Dori. Así que nada, se van sumando todos. Perfecto. Eso era un paréntesis. El Dios de la creación, por el contrario, resplandece y trae luz al corazón. Hay un contraste completo y absoluto entre ambos. Uno es un Dios que ciega, el otro un Dios que resplandece. El Evangelio es luz, es el medio por el cual Dios vence la oscuridad y resplandece en los corazones de las personas. Lejos de ser innecesaria, la evangelización es absolutamente indispensable. ¿Por qué este párrafo? Porque nosotros podemos decir, bueno, como es Dios el que hace la obra, no nosotros, bueno, ¿para qué evangelizo? Bueno, no. A Dios se le ocurrió con esta fórmula, ¿no? No es que Dios nos necesita para que la luz del evangelio prevalezca. No nos necesita a nosotros, pero quiere contar con nosotros. Y entonces lo organizó de esta manera, ¿sí? Es decir, nosotros predicamos el evangelio con la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder y funciona. Predicar el evangelio es el medio creado por Dios por el cual se puede derrocar al príncipe de las tinieblas. Esto es lo mismo, nosotros no tenemos ningún poder suficiente en nosotros mismos para derrotar a Satanás, al Dios de este mundo, o como se lo quiera llamar. Sino que el poder que tenemos es el poder que tenemos en Cristo. Cuando estamos en Cristo tenemos poder en el Espíritu Santo. Cuando predicamos la palabra de Dios, la palabra tiene poder. Y ya está. Lo puse muy alto. Bueno, antídoto contra la fragilidad del cuerpo. Creo que... No, todavía... seguimos con el capítulo 1. Libro que saqué en los primeros capítulos, después vamos a ver otro libro, es de liderazgo, ¿no? Entonces lo que va a hablar es sobre el líder. Y de lo primero que empieza a hablar es de las debilidades del líder, de la falta de entusiasmo que puede tener el líder, de la necesidad de descanso, de la necesidad de recreación, de distracción, ¿no? Es como que es un poco, es contraintuitivo de lo que uno supone que va a hablar un libro de liderazgo, donde uno dice, bueno, si voy a leer un libro de liderazgo, que me diga cómo liderar, cómo ir al frente, cómo desarrollar ideas, ¿no? Cómo tener una idea, desarrollarla, llevarla a cabo, planificarla, proyectar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Todas cosas que tienen que ver con liderazgo en el mundo, digamos. En la iglesia también, no está mal hacer ese tipo de proyecciones, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ¿qué pasa? Yo, cuando leí este libro, me daba esta impresión. Cuando uno va a estudiar un instrumento, supóngase saxo, una de las primeras cosas que te enseñan es a limpiar el saxo.
con qué limpiarlo, cómo limpiar las boquillas, no todo. O el piano o la guitarra, cómo cuidar el instrumento, ¿no? Cualquier instrumento que uno vaya a elegir. Lo mismo si uno elige canto, bueno, una de las primeras cosas que te enseñan es a cuidar la voz, porque es tu instrumento. Si nosotros vamos a liderar, nuestro instrumento somos nosotros. Es decir, que una de las primeras cosas que tenemos que tener conciencia es que necesitamos cuidar el instrumento, que somos nosotros. Por eso, en los primeros capítulos, pasos o clases de este curso, es cómo cuidarnos a nosotros. Por eso digo, parece contraintuitivo, porque sí, sos líder, que sos líder de vos mismo, porque todo lo que vamos a ver, por lo menos en esta clase de hoy, es cuidados personales. Pero tiene que ver con cuidado del instrumento, porque el lugar donde más suelen caer, digamos, el punto de debilidad más fuerte de los líderes grandes, de los grandes líderes, tiene que ver con la falta de descanso, la falta de cuidado de uno mismo, la falta de ocuparse, ¿no? de uno. Entonces eso no hay que dejarlo de lado por alcanzar la meta que el Señor nos puso. Algunas cosas, ahora lo vamos a ver, algunas cosas de este texto no pone el autor, no pone fundamento bíblico, ¿no? Dice cosas que me parecen razonables, pero para mi gusto le falta el fundamento bíblico, entonces algunas las encontré, otras las vamos a ir buscando entre todos si es que tiene fundamento bíblico. El segundo problema Sí, es, sí, habla mucho del punto de vista personal, o sea, sí, de lo que veo yo, la opinión personal del escritor. Pero sí, bueno, mucho. tiene lógica lo que dice, porque si uno no tiene un descanso y si uno tiene si no se para un par de horas, o para leer, o para orar, o para meditar, es como que en eso le doy la derecha. Tal cual, tal cual. Sí, 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 tiene razón. Desde mi punto de vista lo mismo, pero bueno, el tema es ir buscando a ver si tiene, además del conocimiento por la propia experiencia o por estudios que haya tenido por afuera de la Biblia, si tiene algún fundamento bíblico. Y si no, por ahí está bien, pero no hay que considerarlo como un fundamento. Pero es muy de los autores de pastores norteamericanos, digamos que no son escritores ni estudiosos de la Biblia, sino pastores que tienen su propia experiencia. Es muy de contar que en general al público argentino no suele gustarnos mucho. Suele contar mucha experiencia propia. Cuando yo iba con mi esposa por la carretera, qué sé yo, siempre cuentan esa anécdota y yo decía, ¿de qué habla? Anda al grano, pero es porque al público al que está dirigido, que es a los norteamericanos, les gusta ese tipo de escritura, entonces los engancha por ahí. Después hay que ver si tiene sustento o no. Pero nosotros, por lo general, las anécdotas personales, digo yo, en la gran mayoría, los libros argentinos, las diferencias, lo que vemos, ¿está Gustavo? No, ni Charlie, que son los que no son argentinos del curso. Cada pueblo tiene una impronta, y entonces cuando uno va a escribir, bueno, trata de ponerle un poco esa impronta, y este autor hace lo mismo, es un recurso, digamos, no está mal, pero bueno, uno. Bueno, el segundo problema que se refiere el apóstol Pablo es la fragilidad del cuerpo. 2 Corintios 4:7. Dice así, pero tenemos este tesoro, es decir, el Evangelio, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto mismo los escribí, dice en 2 Corintios 2:3, o sea, un poco antes, y esto mismo les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de vosotros, perdón, para que no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros, todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Ya estoy en un momento en que voy a necesitar usar anteojos hasta para leer con letra grande. Porque por la mucha tribulación y la angustia del corazón los escribí con muchas lágrimas, este es el versículo que sigue, no para que fuesen contristados, sino para que supiesen cuán grande es el amor que les tengo. Volvemos para atrás. Lo que está remarcado es el punto que menciona Pablo, es que siempre que menciona la fragilidad, menciona un para qué. ¿Sí? Es decir, tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, le encuentra un motivo de por qué esta fragilidad que tenemos nosotros en nuestros cuerpos. Y esto mismo les escribí para que cuando llega no tenga tristeza, ¿no? El motivo es para que no tenga tristeza, y el segundo y el tercer para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Es decir, que para cada situación de fragilidad hay un para qué, ¿sí? No un por qué, que también hay un por qué, ¿no? El por qué es, ¿por qué me ocurre esto? Decir, bueno, ¿cuáles son las causas que llevaron a esta situación de fragilidad? El apóstol Pablo va un poco más allá porque dice, bueno, ok, ese es el por qué. Lo que nos vamos a centrar es el para qué. Es decir, esto cómo potencia o para qué sirve, cómo puede servir para el desarrollo, para el gozo, para la gloria de Dios, ¿no? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros, etcétera. Va un poco más allá. 2 Corintios 12:7. Y para que las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo considera el enviado de Satanás que lo abofetea, el aguijón en la carne, considera que sirve para algo. Y está hablando de un sufrimiento propio, porque a veces es fácil ver en el sufrimiento del otro, decir, bueno, esto va a servir para... Pero cuando tenemos nosotros un sufrimiento en nosotros mismos, y nos cuesta encontrar un para qué, esto en qué puede llegar a ayudar, en qué puede llegar a servir. Y en un gesto de excesiva humildad, el apóstol Pablo dice, bueno, capaz que si a mí me fuera bien en todo, sería un agrandado, ¿no? Por eso dice, para que no me enaltezca. Dice, bueno, es probable que si no solo me va bien en todo lo que los estudios que tenía, el nombre que tenía, ¿no? El renombre, con quién había estudiado, eh, eh, era un buen judío y un buen cristiano. Bueno, para que no se enaltezca de todo lo bien que le iba, bueno, tuvo un problema en la carne, ¿sí? Un enviado de Satanás que lo abofetee. Dijo, bueno, esto está bien, y ahí es donde dice, bueno, respecto al cual 3 veces le ha rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que, otra vez, ¿no? El para qué está, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto lo vimos un poco la semana pasada, pero bueno, vemos cómo va a contramano de los discursos o de las predicaciones que solemos escuchar, que no están mal y que tienen su fundamento bíblico, pero hay una segunda pata, que es que hay veces que tenemos necesidades, afrentas, debilidades, y está bien así, sería la respuesta. No es que es una injusticia, ¿cómo puede ser que sufras persecución? ¿Cómo puede ser que...? Y esto es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento. Bueno, hay ocasiones en que está perfecto que funcione así, porque nos tiene que bastar con la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Que dice, bástate mi gracia. Quiere decir, bueno, la gracia es lo que el Señor nos da. Es decir, bueno, te tienen que alcanzar con lo que te doy. Gozate con lo que te doy, ¿no? Va muy a contramano no solo del discurso, es decir, la predicación actual, sino que va bastante a contramano de lo que se suele esperar de cualquier persona, ¿no? Que es que, bueno, cuando estamos en problemas, buscamos solucionar ese problema. En este caso, lo que busca el apóstol Pablo es decir, bueno, ¿esto cómo sirve para la predicación del Evangelio? O sea, el ojo lo tenía muy puesto en otra cuestión que no era sí mismo. Eh, Ese es el punto al que por ahí tendríamos que llegar, o lo que sería una buena señal de madurez es cuando nos dejamos de mirar a nosotros mismos y vemos qué es lo que sirve para ayudar a otros, sería, ¿no? Porque la propagación del Evangelio, el centro de la propagación del Evangelio es ayudar a otros, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, una persona que está en angustia
Si tiene a Cristo, no va a estar más en angustia. Si una persona está en necesidad, si tiene a Cristo, no va a tener más necesidad. Necesidad espiritual, ¿no? Si está desesperado, si está perdido, si está en tinieblas, como decíamos recién, bueno, si tiene a Cristo, ya no va a tener esa necesidad. Ese sería el objetivo de por qué predicamos el Evangelio, ¿no? Entonces, si nosotros nos sacamos a nosotros del centro, es un paso de madurez espiritual y es bastante difícil esto, ¿eh? Porque cuando llegamos a Cristo estamos desesperados y necesitamos ayuda. No llegamos a Cristo porque queremos ayudar. Generalmente llegamos a Cristo porque estamos rotos y necesitamos ayuda. Y en un momento o en varios momentos, en una especie de transición de estoy roto y necesito ayuda, a che, te veo mal, te voy a ayudar, tiene que haber un paso. Porque la realidad es que siempre vamos a estar incompletos, siempre nos va a faltar algo, ¿no? O un desafío por delante, o algún tipo de necesidad, etcétera. El punto es correr el foco de necesito que me ayuden a necesito ayudar. Una vez que corrimos ese foco, maduramos espiritualmente y estamos en otra posición. Ya no importa tanto el sufrimiento, ¿no? Es un paso necesario para poder liderar. Cuando uno lidera, si bien ahora vamos a ver cómo uno tiene que ocuparse del propio cuerpo, ¿no? No despreocuparse, pero el foco tiene que estar en, bueno, cómo todo esto sirve para ayudar. Fer, Sí, con respecto a lo que estabas diciendo, de esto de a veces salirse de uno mismo para ocuparse del otro que está en necesidad, porque así como nosotros llegamos a nuestro Señor con necesidades, fuimos sanados, fuimos liberados, fuimos restaurados, también Dios nos usa en ciertas circunstancias, como decía Pablo, con el aguijón en la carne, nos usa en ese momento de debilidad nuestra, nos vamos fortaleciendo, vamos buscándole la vuelta de saber qué es lo que está queriendo Dios en ese momento, en esa situación que nosotros estamos pasando. Es decir, claro. ¿qué estás queriendo Dios de mí? Y a mí me pasó esto, me pasó en pandemia, cuando yo tengo un testimonio muy, muy grande y que perdura, pero no lo pude contar nunca, pero lo voy a hacer chiquitito, Sí, chiquitito. sí, sí. En el 2020 a mí me pasó de que yo tuve una tromboflebitis, tenía coágulos en las piernas debido al COVID que tenía. El coágulo estaba ubicado en el callado quiere decir entre la pierna y el cuerpo. En cualquier momento ese coágulo se disparaba y me podía matar, en cualquier momento. Estuve de febrero a abril con ese coágulo dando vuelta porque no había médicos, estábamos en la segunda ola, bueno, un montón de situaciones, hasta que encontré que una doctora me dijo, mira Andrea, yo siento que si no hago algo por vos, me voy a sentir culpable toda la vida. Y yo le dije, ¿qué pasó, doctora? Que vos te podés morir en cualquier momento, podés morirte ahora frente mío. Entonces yo lo que agarré, yo creía, le digo, mire, yo estoy confiada en Dios, que Dios me va a sanar, me va a salvar. Bueno. Me dice, andate tal día, fue Semana Santa, andate tal día que te voy a internar. Me internaron por guardia en el hospital. Cuando fui al hospital, ahí te quería ver, porque era una Mm. trinchera de guerra. Era gente con COVID, gente moribunda, Estaba en la guardia yo, ¿eh? Y había gente con estos, ¿cómo se le llaman estos que están en terapia intensiva? Camas así blindadas, con Ah, respirador. Estaban ahí en la sí. guardia también. Y llegaba gente de todos lados. Yo estaba ahí abrazada en mi mochilita porque ni siquiera nos daban sábanas, no nos daban nada. Yo estaba abrazada en mi mochilita y lloraba porque digo, ¿qué me van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esto, qué aquello? ¿Qué esto? Hasta que llegó el tercer día, que ya estaba re deprimida, re mal ahí, decía yo, escuchó que alguien estaba orando y le estaban orando a un pastor. Estaba el hijo con un pastor, le estaban orando al padre que era pastor y estaba ya a punto de fallecer. Y yo escuchaba esa oración. Entonces en un momento me trajeron una chica al lado mío y cuando trajeron a esa chica al lado mío, yo agarré y corrí la cortina porque no quería saber nada con nadie. Yo estaba tan ensimismada en mí mismo que no quería saber nada con nadie. Entonces,
En un momento, esta chica corre la cortina así y me dice, hola, dice, ¿tenés un cargador? ¿No me prestás un cargador? Digo, no, no tengo cargador. Yo estaba cargando mi cargador, mirá qué tan mal estaba, que estaba malhumorada porque estaba ahí. Bueno, y cuando esta chica me empezó a contar su testimonio, lo que le pasó, ella tenía el brazo quebrado, dice, me pegó una patote, me le acerqué y empecé a orar con ella, le empecé a hablar del amor de Dios, me dejé de lado yo para Claro. acercarme a ella y digo, Señor, ¿qué es lo que querés vos de mí acá? Entonces me dice, bueno, me empezó a dar su testimonio, yo nunca supe que estaba hablando con un varón y era una mujer, Ah, nunca lo supe. Y bueno, y lloraba, bueno, hicimos ahí, oramos juntas y bueno, un hermoso testimonio fue ahí. Ahora En eso te pasa. Ahí se momento- conecta. en ese momento fue cuando entendí de que Dios tenía un propósito conmigo ahí adentro, porque nadie podía entrar. Si bien había ministerios claro, evangelísticos en hospitales, nadie podía entrar. Entonces, ¿cómo te va a hacer entrar el Señor? Dándote un aguijón. Entonces, me llevó con ese aguijón a mí tal ahí cual. para darle esta palabra a esta chica y ahí seguir. Bueno, ahí me vinieron a buscar los médicos. La cuestión que de la operación yo salí re bien, pero escucho en un momento que el cirujano le dice a los que estaban ahí, le dice, esta señora, dice, llegó el jueves, el lunes a las 8 de la mañana la operé, mañana ya se va de alta y yo ya no lo hubiese contado. Dice, si yo no llegaba hoy lunes, esta señora se moría. Y Ah, se lo había dicho a mi marido y se lo había dicho a mis hijos. Esto, tu mamá dice, si le llega a pasar algo, yo me lavo las manos, le dijo la doctora. Entonces yo ahí le dije, cuando llegué a la habitación de arriba, me llevaron, era una belleza lo que había ahí. Era toda gente cristiana, era toda gente que estaba evangelizada, menos dos chicas, y que, bueno, una chica que estaba así toda quebrada, ella estaba evangelizando desde su cama, y cuando yo pude pararme, me dice, no puedo llegar a aquella chica que está en el rincón. Me dice, ah, ¿te acercás? Ahí fui yo también, ahí, bueno, fue algo maravilloso. Y ahí entendí que yo, cuando me dejé de lado yo, claro. me basté en la gracia del Señor. El Señor me sanó y me curó, y al otro día me fui de alta y anduve lo más bien, y hasta acá estoy. Claro, Pero es, ¿no? Dejarse de lado, cuando yo escuché esa oración, decir, wow, ¿qué dijo? ¿Qué estoy haciendo acá? Si este pastor está acá orando por esta gente, claro. ¿qué estoy haciendo yo acá? Y de ahí empecé a orar, bueno, y ahí pasa todo. Entonces, dejarnos de lado nosotros, que eso es, y mostrar quiénes realmente somos en Cristo, que somos sus mensajeros. Sí, tal cual. Y además que uno se... Es difícil igual, ¿eh? No es que cuando lo mirás charlando, parece más No, fácil. no, Estás enfermo, no, te no, sentís mal, te duele todo, es horrible. yo lo conté así, pero Claro, pasé mil cosas, pero lo claro. conté así rapidito porque No, es un no, igual se testimonio muy entendió, no, no, largo. no, igual se recontraentendió que vos estabas renegada porque si ni quería darle el cargador, porque uno está No, sufriendo, está mal. sí, Es porque no reentendible sabía y lo nos que te pasa. iban a hacer. Entonces, Claro, bueno, eso, pero claro, es esto, es mucho más largo y sigue, pero sí, bueno, lo dejo ahí. claro. Pero sí es eso, es el, bueno, ¿para qué? Tal cual. Gracias, Andrés. Em, Pablo utiliza 3 veces esta frase, ¿para qué? Y no es por accidente. Este es el énfasis de ambas cartas de Corintios. El poder de Dios se demuestra a través de la debilidad humana y la vida de Dios se manifiesta a través de la muerte. Si yo me acuerdo de un hermano de la iglesia, ¿se acuerdan que acá en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, hubo un famoso en el 2012 huracán, no sé, que fue un viento fuerte que tiró un montón de casas, árboles, todo? Y me acuerdo de un hermano de la iglesia que se le había destruido su casa, no, se le había quedado un árbol, se le había volado todo el techo. Y al vecino también. Entonces el hermano dice que, bueno, lo que hizo fue, primero fui a la casa del vecino, ¿necesitas ayuda? Él estaba sin techo. Ah, sí, lo ayudó primero en la casa del vecino y entonces después el vecino vino y lo ayudó a él, ¿no? Y bueno, ese tipo de testimonios de decir, bueno, dejo de mirar lo que me pasa a mí y veo qué es lo que le pasa a mi vecino. En ese solo acto, muy difícil, muy difícil, porque no es que nos cuesta, que no es que
no sale naturalmente. Es un acto muy difícil, pero en ese mismo acto ya está la solución. Porque dejamos de ver nuestro propio ombligo, nos deja de doler, digamos, ¿no? Sí. Bueno, el poder de Dios se demuestra a través de la debilidad humana. 2 Corintios 4:10. Llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes, dice el apóstol Pablo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, está hablando de un cuerpo roto, físicamente, ¿no? Llevamos en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús. Dice, es decir, estamos cargando en nuestros cuerpos la muerte de Jesús para que la vida de Jesús pueda manifestarse en nuestra carne mortal. Poder a través de la debilidad y vida a través de la muerte. Ese es el tema de estas dos cartas. ¿Sí? Si pudiera resumir, o uno de los ejes principales de las cartas estas, tiene que ver con eso, ¿no? El poder en la debilidad. No dejar de tener debilidad, sino que en la misma debilidad está el poder. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos sentimos débiles? Como Pablo, oramos para ser liberados del aguijón de la carne, cualquiera sea, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo, dice, bueno, yo le pedí a Dios. 3 veces le pedí a Dios. Esa frase me gusta mucho, porque le pareció una exageración pedir 3 veces, como diciendo, bueno, con una vez alcanza. Lo pidió otra vez, y ahí el Señor le respondió, no, sigamos así, le dijo Dios. Vas a seguir débil en este punto, que como ya lo mencionamos un par de veces, hay algunos que suponen que tiene que ver con la ceguera de Pablo por el problema que tenía en la vista. O puede ser cualquier otra cosa, porque la verdad que no lo especifica, pero como en algunas cartas él pone que escribe con letras grandes, o dice, a mí me consta que si ustedes hubieran podido, si hubieran quitado sus ojos para dármelo, bueno, tal vez tenía un problema, o que cuando recibe a Cristo se queda ciego, ¿no? Le quedan como escamas, como que tenía un problema en la vista. Eh, Cualquiera que sea el problema que haya tenido, le pide 3 veces que lo sane, y el Señor dice, no, seguí así. Buenísimo, dice Pablo. Recibe el no como una bendición. Dios puede liberarnos. Quizás se acaben esos fuertes dolores de cabeza o desaparezca nuestra timidez, pero tal vez no. ¿Sí? Es decir, puede ser porque de los ejemplos que mencionaba puse estos dos. Un fuerte dolor de cabeza es algo habitual, que tiene que ver con lo físico. La timidez tiene que ver con lo psíquico, ¿no? Que también puede ser una traba, ¿no? Para predicar el evangelio, para animarme a hablarle a alguien, eh, bueno, pero en esa timidez está el poder, ¿sí? Si es que fuéramos tímidos, o algún tipo de trauma, ¿no? No sé, que veamos sangre y nos desmayamos. Bueno, con esa debilidad el Señor va a trabajar. No es que tal vez no saque la debilidad. Por eso dice que, bueno, primero oramos para que el Señor nos saque el problema, ¿no? No está mal pedirle al Señor que nos saque el problema, y tal vez el Señor nos lo saca. Tal vez no. Bueno, si dice que no, tenemos que seguir y viendo cuál es el propósito de el problema físico o psíquico que podamos tener. Yo creo que las escrituras, dice el autor, y la experiencia nos enseña esta lección difícil de aceptar. Con frecuencia Dios nos mantiene en debilidad para que su poder pueda manifestarse a través a través nuestro, a pesar de nuestra fragilidad. Bueno, ahí arrancamos con el capítulo 2, cómo mantener la frescura espiritual. El estancamiento es hoy uno de los problemas más comunes del liderazgo cristiano, aún más grande que el desánimo. Este libro es viejo. Sin embargo, los problemas que menciona no es que ya no existen, sino que al contrario, son más graves. ¿Sí? Todos los problemas que había en la década del 70, en la década del 80, no solo no desaparecieron, sino que aumentaron muchísimo. Ahora algo vamos a ir mencionando. Pero el estancamiento, hubo un gran auge en América Latina en los 90, una explosión que se le llamó avivamiento, y después quedó como estancado. Y quedaron, yo no llegué a vivirlo, porque yo me convertí en el 2003, y solamente lo que recibí es el recuerdo melancólico de un movimiento que hubo y que quedó tan grabado en casi todos los pastores de esa época, o en la gente que vivió esa época,
que terminan predicando el avivamiento en lugar de predicar a Cristo. Se enamoraron del regalo en lugar del regalador, sería, ¿no? Pero lo fuerte que habrá sido para que quedara, no solo en Argentina, sino en casi toda América Latina, muchos predican el avivamiento. De hecho, bueno, hay una iglesia que se llama Avivamiento. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el tema? Bueno, el estancamiento. Pretender, a ver si lo puedo decir, repetir las experiencias nuevas. Bueno, si es una repetición ya no es una experiencia nueva, ¿no? El Señor en los 90 trae algo nuevo y nosotros decimos, ¡ay, queremos eso nuevo otra vez! Bueno, si lo querés otra vez ya no va a ser algo nuevo, va a ser una repetición, ¿no? Entonces, esperar algo nuevo es algo nuevo y nuevo es nuevo. Entonces, a veces, bueno, las iglesias se estancan, los líderes nos estancamos a veces con, no sé, que nos quedamos sin ánimos, ¿no? Sin ideas, proyectos, nos quedamos. Cuando perdemos la frescura espiritual, nuestra visión empieza a desvanecerse y hasta puede disminuir nuestra fe, ¿no? La frescura espiritual es lo que mantiene vivo y todo va ligado. La frescura, la visión que podemos tener y inclusive nuestra fe, ¿no? Porque está basado en eso. La gloria del Evangelio puede empañarse al grado que ya no nos emocione, de que ya no haya un brillo en nuestros ojos ni entusiasmo en nuestra acción. ¿Sí? Es a fuerza de tantos golpes a veces, uno pierde un poco el entusiasmo, entonces, bueno, le predicas a uno. Hola, Gustavo, bienvenido. Bendiciones, bendiciones, disculpen la hora. No hay problema. Bendiciones. Le predicamos a una persona. ¿Cómo Y se nota eso, no? Cuando uno pierde el sí, brillo, la cara, el rostro se ve que hay falta falta del Señor ahí. ¿Cómo se sí, nota enseguida eso? sí. La mayoría de las veces tiene que ver con entusiasmarnos con el regalo, ¿no? Con la gracia de Dios, no, con la gracia, con lo que Dios nos dio. Nos gustó tanto que nos queremos quedar ahí. En lugar de siempre buscar al Señor, siempre sabiendo que no tenemos nada, siempre sabiendo que somos débiles. Y entonces, si no vamos a buscar la guía del Señor como si fuéramos necesitados, y no la vamos a tener. Pero sí, se ve el cansancio espiritual de una persona que dice otra vez lo mismo. Yo te predico a vos, para vos es la primera vez que te estoy predicando, pero para mí no. Y entonces, si yo no lo tomo como que es un nacimiento, una oportunidad, algo nuevo, algo está pasando, sino que lo tomo, bueno, con algo más, parte del trabajo, uno se acostumbra, se vuelve rutinario, sí, pierde. Parte de la vida, digamos, viene, Sí, lo hacemos parte de nuestra vida, pero no lo ponemos en práctica ni nada. Y esto es un renovarse todos los días en el Señor. sí, Eh, es todo un trabajo diario, es estar con el Señor. El Señor tiene proyectos nuevos, cosas nuevas, pero nosotros seguimos viviendo en lo que recibimos atrás y no en el proyecto que tiene ahora nuevo el Señor para nosotros. Y la claro, palabra de Él lo dice, que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que tenemos que esperar más, no lo claro, que ya pasó. claro. Pasa que a veces cuesta, ¿no? Dejar lo que estuvimos. Bueno, y ahí arranca con lo que es la disciplina del descanso. Lo que dije hoy, el tema de cuidar nuestro instrumento, que somos nosotros mismos nuestro instrumento. Los seres humanos somos criaturas psicosomáticas, va a decir, y después dice, de hecho, somos criaturas neumato-psicosomáticas, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Y yo lo puse, sí lo puse. Puse el pasaje bíblico, porque se basa en un pasaje bíblico. Por eso lo está diciendo. Hay varios pasajes, este es uno que dice, y el mismo Dios de paz, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas tres palabras, espíritu, alma y cuerpo, en griego son
Neuma, espíritu es neuma, por eso dice somos neumáticos, neumáticos en el sentido espirituales, ¿no? Neuma, la palabra alma en griego es psique, es mente, ¿sí? Se traduce como alma, pero técnicamente es mente. Y soma es cuerpo, ¿sí? Por eso nosotros, ¿vieron cuando se dice es psicosomático algo? Bueno, es porque mentalmente te daña el cuerpo. Por algo mental, por un trauma, te termina dañando el cuerpo, te da psoriasis, no sé, ese tipo de enfermedades que las llamamos asma, que las llamamos psicosomáticas, tiene que ver con esto, mente y cuerpo. Y lo que dice, lo que la Biblia nos muestra es que somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, mente y cuerpo sería, ¿no? Neuma, psique, soma. Es decir que en estos tres aspectos los tenemos que cuidar. Porque si nosotros solamente, ¿vieron cuando uno dice, bueno, se hace tan el espiritual que abandona su cuerpo? Bueno, está mal, porque somos las tres cosas. O descuidamos nuestra mente, es decir, todo aquello que nos puede terminar repercutiendo tanto en el cuerpo como dañar el alma, porque es si bien es tiene su jerarquía, ¿no? El espíritu domina el alma como el alma domina el cuerpo, ¿sí? Si nosotros lo cambiamos y ponemos la mente por encima del cuerpo o por encima del espíritu, bueno, tenemos problemas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que solamente nos tenemos que ocupar del espíritu. Tenemos que guardar nuestra mente. Hay un pastor argentino que tiene varios, que es psicólogo, es Bernardo Stamatea, que tiene varios libros que habla del cuidado de la mente con el título de tóxico, ¿no? Gente tóxica, más gente tóxica, relaciones tóxicas. Entonces, lo que enseña dentro de su predicación, además de ser psicólogo, lo que enseña es, bueno, cuidar tu mente de juntarte con personas tóxicas, le llama, es decir, personas que nos hacen mal a nuestra mente. Porque si descuidamos eso, bueno, estamos descuidando una parte nuestra, la que Dios creó. Por más que si yo oro todos los días, hago todas las disciplinas espirituales, ¿no? Ayuno, leo la Biblia, oro, busco el espíritu, alabo todo. Pero me junto con personas que me son tóxicas, o sea, que me son dañinas en mi mente, y te va a faltar algo, ¿sí? Porque no somos espíritu nosotros solamente. Hubo todo un movimiento que lo vemos en la Biblia, como Juan reniega contra eso, que eran bueno, ya me va a venir, que era que decía que Cristo vino en espíritu. Todavía no me sale, bueno, ya me va a salir el nombre. Que Cristo no vino en carne, sino que vino en espíritu. Era el espíritu de Cristo, de Dios. No pudo haber venido en carne. Bueno, ese tipo de pensamiento va en contra de la realidad de Cristo y Juan se queja y eh, dice, nosotros lo vimos y lo tocamos con nuestras manos, ¿no? El verbo se hizo carne. Todo lo que dice Juan que tiene que ver con, bueno, la carnalidad en el sentido de lo físico es en Cristo 100%, ¿no? Hay remeras y logos que dicen 100% Dios, 100% hombre. Bueno, eso es toda una conclusión teológica, ¿no? A veces lo decimos en una sola frase, pero tiene que ver con, bueno, sí, claro que es Dios, pero claro que es hombre. ¿Por qué? Porque es espíritu, pero es cuerpo. Nosotros a veces podemos caer en ese error de pretender ser tan espirituales que nos olvidamos de la mente o el cuerpo. Y es un error, ¿sí? El mundo, por lo general, digamos, las personas que no tienen a Cristo o que no les interesa, tienden a lo otro, a ocuparse mucho del cuerpo y de la mente y se olvidan el espíritu. Nosotros a veces para compensar buscamos lo contrario, solamente el espíritu y olvidarnos de la mente y del cuerpo, y ese también es un error. No es fácil entender la interrelación entre estas tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Lo que sí sabemos es que la condición de una afecta a la otra, ¿sí? Es muy difícil si tenemos, como dije recién, estamos en un ambiente tóxico, es muy difícil que nosotros guardemos nuestro espíritu, ¿sí? Y de la misma manera el cuerpo. Si nosotros
con el cuerpo, para poner otro ejemplo, nosotros, el cuerpo, lo que suele afectar el espíritu, el mal uso del cuerpo, tiene que ver con los excesos o los placeres desmedidos, ¿no? Si yo busco constantemente placer corporal, afecta necesariamente a mi espíritu. A pesar que el cuerpo le está pasando bomba, ¿no? Porque el cuerpo dice, uff, está genial, todo placer. Sí, sí, pero daña mucho el espíritu. ¿Por qué? Porque estoy poniendo el cuerpo por encima de todo lo demás. En primer lugar, es necesario tomarse un poco de tiempo para uno, ¿no? Estamos hablando de cuidarnos a nosotros mismos. Algunos cristianos son trabajadores compulsivos, piensan que si no trabajan mañana, tarde y noche, no son buenos siervos de Dios. Y el trabajo es ponen a Jesús como modelo, diciendo que Jesús siempre estuvo disponible a toda hora, va a decir el autor, dice, y no es así. Jesús no estaba disponible a todas horas. El texto que quisiera darle a los trabajadores compulsivos, dice el autor, es Marcos 6:45, y dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despidió a la gente para poder descansar y orar, dice el autor. Por lo tanto, no debemos sentirnos culpables de tomar tiempo necesario para descansar. Ahora, yo busqué el texto, y el texto no dice eso, el texto bíblico. Yo acá disiento totalmente con el autor, porque la palabra no dice que despidió a la gente para ir a descansar y orar. La palabra dice, ¿alguien tiene Marcos 6:45 y lo leemos? Dice, despidió a la multitud para ir a orar. Para ir a orar, no dice descansar. O sea, Fer, sí, yo lo encontré en Marcos 4:38. a ver. Decía en la versión, pero no, pasa que tengo la Biblia en el celu que estoy conectada ahora. Dale, No dale, puedo. lo busco. En O si Marcos alguien tiene la Biblia. 4:38, en la latinoamericana, la versión latinoamericana dice que durmió. Habla que Jesús durmió. ¿Marcos cuánto? 4:38. A ver. 4:38. Ah, sí. Y estaba en la popa durmiendo en el cabezal en plena tempestad, se le ocurre descansar a Jesús, ¿no? Y Claro. despertaron y dijeron, maestro, no tenés cuidado que perecemos. Levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar, calle, mudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Dice, Claro. ¿no tuvieron fe? Sí, descansó. Yo lo que interpreto, bueno, en Génesis cuando dice al séptimo día, Dios descansó. Pero Jesús en este versículo figura que es Jesús, ¿no? Pero también fue condenado y sacrificado por todo lo que él padeció y por trabajar en un sábado, por hacer milagros cuando él tenía que descansar. Yo eso también lo veo por ese lado, porque justamente por ese motivo fue condenado y sacrificado, por no respetar el sábado en aquel tiempo, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Descansaba o no descansaba Jesús? No, a mi criterio no. Para nada. Por lo menos el pasaje que pone acá el autor descaradamente agrega algo que no está en el texto. ¿Puedo Sí, opinar? es para eso corté la... Sí. Yo creo que sí, porque digamos, en el Antiguo Testamento habla de Dios, de Jehová, y el Jehová del Nuevo Testamento es Jesús. Ujú. Entonces en Éxodo 31:15 habla del día de reposo. Y en Mateo 11:28 dice Jesús, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Digamos, Jesús descansó, pero también nos hace, nuestro descanso se basa en mucha controversia a lo que es el descanso, el sabbat o el día de reposo. Digamos, Jesús es nuestro reposo, pero sí descansó. Si vamos a la lógica, siendo Dios en el Antiguo Testamento o Jehová en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento, descansó. Al séptimo día, Dios descansó. Ese es un buen texto, más claro, sí, está muy bien. ¿Algún otro texto que hayan encontrado que se les ocurra ahora? Yo encontré varios. Vamos todavía, no esperaba menos de un año. Bueno,
Bueno, el que leyó recién Ramón, que es el Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Después Salmo 62, 1. Para que los tengo todos acá marcaditos, Bien. para que no lo busquen. Salmo 62, 1 dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Después, Salmos 4:8. Para. Vamos a poco. Pero no dice que hay que descansar. ¿Salmo cuánto? 62:1 dijiste. Ajá. Me invoco en mi salvación, en mi refugio, no resbalaré. En Dios solamente está callada mi alma. ¿Eso puede tomarse como descanso? Para mí sí. No está mal. Bueno, después en Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la que decíamos a nuestros hijos cuando se tenían que ir a dormir. Muy bien. Claro. Después Jeremías 6, 16. Para. Pepe. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál será el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Perfecto. Salmos 23, 1 y 2. Sí, re. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Descansar, excelente. Sí. Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, al habitar bajo el abrigo del Altísimo ya estamos descansando. Está bien. Hebreos 4:11. Deja alguno para nosotros, Nanu. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y Deuteronomio, ahí te dejo, Deuteronomio 5. Y tranqui. Deuteronomio 5, del 12 al 14 dice: guardaos el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra hará tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Un buen Sí. descanso es crucial para el buen funcionamiento cognitivo regular, la frecuencia de respiración, mejorar el estado de ánimo, la salud mental, cardiovascular, cerebrovascular y metabólica de las personas. Excelente. Hasta con el dato médico. Muy bien. Trabajo con un cardiólogo. Bien. Bien. ¿Quién más? Yo, Fer. Vamos, André. 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bien. Isaías 4:29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 54. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Y eso por qué sería el descanso? No, me instruido para que yo consuele a los cansados con aliento. Para dar palabras a los cansados. Bien. Bueno. Después, y este es el mío, el favorito, porque satisfaré al alma cansada y saciaré toda alma entristecida. Jeremías 31:25. Bien. Descansar en Jesús y mi hipnosis.
¿Eh? Descansar en Jesús es dejar todas nuestras preocupaciones y entender que Jesús tiene interés en nosotros. Primera de Pedro dice que nuestra ansiedad debemos dejarlas en Él porque con nosotros mismos nos ponemos las cargas creyendo que lo vamos a poder controlar todo y eso nos lleva a un momento a no poder más. Entonces explotamos y eso sería como una falta de fe. No confiar en que el Señor es Jehová nuestro pastor que nos hace descansar. Así que bueno, eso nomás. Claro, tal cual. Fíjate que la falta de fe, el ejemplo que habían puesto de Jesús descansando en la barca, le dice Sí, hombre de poca fe. claro, En plena tormenta, bueno, voy a descansar, dijo Jesús. ¿Qué quiere? O sea, ¿qué nos enseña a nosotros? Que si, bueno, vos podés estar en una tormenta y si, bueno, es tiempo de descansar, llega la noche, bueno, cortamos acá, hasta acá llegaron los problemas, voy a dormir tranquilo porque todo está en manos del Señor y me voy a despertar el otro día fresco. ¿No? Si claro. seguimos maquinando, y eso tiene que ver con el texto que había dicho Nanu, y lo que vos dijiste también, Andrea, que tiene que ver con las maquinaciones en nuestra mente. ¿Cuál era el salmo que yo te pregunté? ¿Te acordás, Nanu? Eh, qué memoria la mía. Espera que yo lo busque. Creo que era Salmo 62 que dijo. Sí, Salmo 62, sí. Gracias, Ceci. Acá está. Solo en Dios está callada mi alma, ¿no? Es cuando nosotros no callamos nuestra mente, ¿no? Todo el tiempo seguimos. Bueno, eso no estás descansando. Porque a veces descansar no es solamente sentarse o acostarse, sino acallar nuestra mente. Parar un poco, está todo en manos del Señor, no tengo que pensar más nada. Claro, porque el Señor no habla, la palabra cansancio no es que habla de un cansancio físico, sino Claro, que es algo espiritual. claro. Mental. Sí. Cuando dice el alma, estamos hablando de eso, ¿no? De la mente, cómo sigue maquinando. Y que a veces cuando tenemos un problema, generalmente no descansamos. No a la noche queremos dormir y sigue. ¿Por qué? Porque no callamos nuestra alma. Si ya está, listo, no pensemos más. Lo dejamos en manos del Señor, cerramos el boliche, mañana se sigue. Es re importante cortar eso. Y ¿alguien más antes de seguir? ¿Alguien más buscó algún pasaje o se acuerda ahora de algún pasaje que tenga que ver con el descanso? Todos los que dijeron, viste como que. Sí, Pero con respecto a ese que decías recién, viste que Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es lo que decías vos de poder entregar nuestros pensamientos para hallar descanso en él, ¿no? claro, tal cual. Y después había encontrado todos los que dijo Nanu, el de Mateo, que Jesús estaba durmiendo, Claro, tenía 2 veces que se había retirado a dormir, tenía una banda de eso, yo también había buscado un montón. Ahí te digo, pero Marcos 4:38 es ese, Mateo 8:24 que dice que en la he aquí una gran tempestad estaba en el mar y la barca estaba a punto, bueno, y Jesús estaba durmiendo, dice. Y bueno, vengan a mí, que todos los que están claro. cansados, habla del cansancio espiritual, pero me gustó este Hebreo 1:13 que dice que sostiene, no, ese no era. Hay un pasaje que dice que así como que Dios creó todas las cosas y él toma y que él descansó. Hay un pasaje que recién lo había encontrado que va con lo que decía el autor acá que Dios creó un día para descansar. Está bueno eso, ¿no? Me Claro. gustó. Sí, igualmente, fíjate que vos mencionaste esto, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y hiciste una aclaración que no es del todo correcta, porque vos aclaraste diciendo, bueno, estaba hablando de descanso espiritual. No dice descanso espiritual. No, El descanso espiritual tenés razón. tiene que ver con predicaciones que escuchamos nosotros. El texto Claro, no dice, entonces, claro que puede ser, por eso digo, no es del todo, no está mal, pero no es del todo correcto, porque el texto dice todo lo que están cargados y cansados. Es decir, que puede ser en las tres esferas, puede ser espiritual, mental o corporal. claro, ¿Estás cansado y sí, cargado? Bueno, en Cristo, siempre. Lo, exacto. lo que pasa es que generalmente siempre se predica con lo que tiene que ver con el alma cansada, ¿no? Que está bien, pero no dice Está, el está alma. buenísimo, sí, está buenísimo, profe, que acá me lo anoté lo que decías vos, que
que claro, los cristianos generalmente es como que parece que te ocupás del espíritu nada más, pero somos mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Claro, Y pensaba cuántos gorditos habemos que cuidamos claro, mucho el espíritu, claro. mucho el espíritu, pero poco el cuerpo. Sí, O también, ¿sabes qué? Hay un pastor que conozco que no se toma ni un descanso, nunca tiene vacaciones, nada, es grande, ¿ya viste? sí. Y dos por tres sabe estar enfermo, sabe estar así, bueno, pensaba en todo eso, ¿no? Que buscar un fundamento bíblico para decirle, tenés que descansar, te tenés que tomar unas vacaciones porque si no, no vas a poder seguir adelante. Pero el fundamento bíblico, ¿alguien más tiene algo más? Marcos Marco, 2:27, 2:27, ahí nomás al principio. ¿sí? A ver. Esto es lo que estaba hablando de ahorita. Ah, sí, bien, Marcos 2:27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y en realidad, la nueva traducción dice sábado, pero Sí, es reposo. bien, Reposo no significa sábado. claro, bien. Gracias por la corrección, porque en realidad sí, bueno, yo lo leí así, ¿no? Pero en realidad, nosotros a un día de la semana le pusimos un nombre que viene del hebreo, que es Sabbat, y que quiere decir descanso. Cuando el hebreo lee descanso. Que después a un nombre de la semana se le ponga ese nombre, se le llama descanso, no quiere decir que cuando la Biblia dice hay que guardar el sábado, es que ese día hay que guardar, sino que tenés que descansar. Y el fundamento bíblico, lo que decía recién, me parece más fuerte de todo, es que es pecado no descansar, porque está en los 10 mandamientos, más claro. Y no solo está en los 10 mandamientos, sino es uno de los mandamientos más extensos dentro de, por ejemplo, no matarás. Breve, 2 palabras. Ahora con el descanso se toma, no, vas a guardar el descanso. ¿Por qué? Porque Dios descansó al séptimo día y vas a descansar vos y la persona que está en tu casa. Es decir, no solo vos, sino todos los que te rodean tienen que descansar. Es un texto, el que leyó Nanu, ¿no? Es dentro de los mandamientos, un texto extensísimo de descansar. Es una orden. Pero aparte de eso, en el Nuevo Testamento, digamos, antes se lo tenía, hay muchas personas que siguen que son sabatistas, digamos, el sábado, el día de descanso. Sí, Pero en el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor, que es el domingo. claro. Sí. En el Nuevo Testamento no está. Después lo que se hizo culturalmente dentro de la iglesia, empezó a celebrar el día que Jesús resucitó. Y entonces empezó a tomar como día de descanso el día del Señor. Perdón, Claro, el pero domingo. como hablan del primer día de la semana, tanto en Hechos, Pablo, cuando es el que se cae escuchando la predicación de Pablo que muere al caer, y Pablo baja, lo resucita y después al otro día se va con él en el barco, lo llevan. Es el primer día que llega, el primer día de la semana, reunidos todos, cortan el pan y habla del domingo, que se entrega la ofrenda y pasan hablando, digamos, que sería, hacen la Santa Cena que nosotros hacemos, que es Sí, compartir el pan, y se juntan los diezmos, las ofrendas, que era el primer día de la semana. Y también se habla del primer día de la semana como domingo porque fue el que resucitó el Señor. Entonces se lo toma a ese como día del Señor. Está en Apocalipsis, digamos, el día del Señor también cuando Él viene, que también está como día del Señor. Por eso, antes era el sábado, pero en el sábado de antes no se lo puede poner ahora al domingo, porque antes no se podía prender fuego, no se podía hacer muchas cosas. Y hoy con la tecnología hacemos fuego en muchos lados. claro. Al prender la luz, al prender la tele, al prender el auto, estamos haciendo fuego. Y si nos quedamos con las leyes del Antiguo Testamento los sábados y nosotros nos equivocamos, nos tenían que matar. Claro. Pero está bien el pasaje que citaste, que es el primero, que es que el sábado se hizo para nosotros, no nosotros para el sábado. Porque sí, claro, los judíos habían llegado al extremo eh, es un problema.
En lugar de ser un beneficio, es un problema. No podemos hacer nada y si no preparaste las cosas antes, no vas a poder comer, ¿no? Sí, la religiosidad. Profe, Sí, Dori. entonces, ¿cómo sería? Bíblicamente, o bueno, con los fundamentos que se van entendiendo, hay un día hablando de eso específico, porque justo tengo unos chicos que me decían eso de que quieren respetar el sábado, qué sé yo. Bíblicamente hay un día que tenemos que descansar podemos descansar todos los días, pero digo, dedicarlo para el Señor, sería así, sería el domingo, el sábado, el lunes, o no sé, un día que hay que dedicarlo para el Señor completo. Sí, y descansar. Sí, 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 descansar. Un día del descanso. Cada vez que dice sábado, lo podemos traducir como descanso. Por esto, porque nosotros traducimos todas las palabras del hebreo, menos algunas. Por ejemplo, sábado, ¿no? Sabbat. Decimos, bueno, esa no la traducimos, la dejamos como día de la semana. Pero si vos traducís todo, entonces decís, bueno, reposo, descanso. También habría que traducir esa palabra. Porque el hebreo que lee, digamos, una persona que lee en hebreo, lo que va a leer es que hay que guardar el descanso. Así de fácil, ¿no? Es decir, En, sí, en Hebreos 4, 4:1 dice, el título dice reposo de Dios y del creyente, y ahí habla todo del reposo. Hebreos, ¿cuánto? 4. Por eso, mientras todavía, claro, lo que pasa es que recordá que los títulos son agregados después, ¿eh? El título de Reina Valera. Ay, Sí, yo- pero yo como leyendo y casi todo el versículo dice reposo, reposo. Claro, sí, 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 habla del reposo todo el tiempo. Estamos Y hablando. dice que Dios reposó en estaba leyendo y dice Claro, que claro. hizo reposo. Dijo así al séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día, y otra vez no entrarán en mi reposo. Habla todo el reposo, tenés razón, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no habrían entrado el día después, por tanto, bueno, el tema del reposo, sí, sí, es reposo. Reposo, descansar. Y tiene que ver con no solo descansar en Cristo, como vimos recién, que decir, bueno, dejo mis cargas delante de él y descanso. También tiene que ver con un gesto de humildad de no pensar que nosotros sostenemos el universo, ¿no? Que sin nosotros el mundo se cae. No se cae el mundo. Vos podés descansar tranquilo, de hecho tenés que descansar. Porque habla de nuestra fragilidad, la necesidad de descanso. ¿No? Somos frágiles, no somos todopoderosos, necesitamos descansar. Tenemos necesitamos recargar batería. Más allá de la parte médica, eh, ¿qué pasa? La parte médica, que hay un montón de cosas que tienen que ver con el reposo, la parte médica se descubre después. Dios directamente dio la orden, descansen. Y después, bueno, entramos a ver lo importante de descansar. Lo mismo pasa con el tema del ayuno, ¿no? Que es una práctica espiritual, pero que tiene que ver con lo físico. Y ahora está muy de moda el tema del ayuno intermitente, donde se descubrió que hacer ayunos así cada tantos rejuvenece las células del cuerpo, el ayuno. Entonces yo cuando escuchaba eso decía, wow. Dios ya había mandado hace 4.000, 5.000 años a que hagamos ayunos, ¿no? Bueno, es un beneficio, no es un sacrificio. Sin tener la parte técnica médica, sin que la sepamos, el Señor nos manda a que, bueno, hagamos ayunos. Y ahora se descubre, o se puso de moda, lo bueno que es hacer este ayuno, y así con casi todo. Bien. Eh, avanzamos un poquito, nos queda no mucho tiempo. Esta materia, como es más participativa, lo que hice fue la armé toda de corrido y a donde llegamos, llegamos y seguimos a partir de la semana que viene hasta donde llegamos, ¿sí? Bueno, este es el texto que pone, y no entiendo porque este autor es buenísimo. Les digo, tiene un montón de libros que son formidables, es una persona muy versada en la Biblia, y justo eligió un texto donde Jesús no descansó
y agrega descansar. No entiendo qué pasó ahí. La verdad, por eso dice Marco 6:45, despidió a la multitud para poder descansar y orar. Y no dice eso, siendo que hay un montón de textos cuando que habla del descanso. No sé qué pasó ahí, pero esta es otra cosa que, digamos, que les quería compartir es, cada vez que leemos un autor, por más que nosotros conozcamos al autor, que digamos qué bueno que es, porque de hecho a mí me gusta el autor siempre cuando menciona un pasaje bíblico hay que tener la sana costumbre de ir al pasaje bíblico y ver si dice lo que el autor está diciendo, porque se puede equivocar, puede haber un error de traducción, lo que sea, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa sana costumbre de chequear, que es muy de evangélico, la idea de la diferencia entre el catolicismo y el evangelismo. Históricamente fue que los evangélicos iban con la Biblia bajo el brazo. Porque cuando el pastor mencionaba un pasaje, todos buscaban el pasaje. Es una forma de avalar lo que el pastor está diciendo, pero también de chequear. Y decir, a ver si dice eso. No es un chequeo sano que uno hace, y no es que, bueno, como él lo dice, ya está, es palabra porque lo dijo el que está con el micrófono, sino que nosotros tenemos la palabra que es la Biblia. Bueno, acá puse el pasaje, ¿no? Como dijo Ramón, y después de que los hubo despedidos, se fue al monte a orar, ¿no? Dice descansar. Y yo después encontré otro que estaba ahí nomás, ¿no? 15 versículos antes, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado, y él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, le dijo a los discípulos, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo de descansar, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto con Jesús. No parece haber descansado, sino más bien que les concedió a sus discípulos que descansen, pero él en esta ocasión no descansó, ¿sí? Pero sí que les dijo, bueno, vengan a descansar. Después tenemos, bueno, el tema del barco, etcétera, de la barca. Y esta era la tarea que la hicieron excelentemente bien. O Por mi sea parte, que sí descansaba Jesús. sí, sí, descansaba hay pasajes que donde dice que descansaba, pero no solo que descansaba, sino que mandaba descansar Ah, a... porque ahí viste que vos dijiste en esa ocasión, él no descansó. Claro, Cuando claro, los mandó a descansar a los discípulos, pero él no descansó. pero él no. Pero por eso acá le había puesto tarea. Hay pasajes que relaten a Jesús descansando, tarea, y la hicieron muy bien. ¿Está bien? Por eso. Bueno, esto, no puse, bueno, dice el autor, por mi parte estoy muy agradecido a la siesta. No podría levantarme temprano si no tomar una siesta por la tarde, dice el autor que es inglés. También debiéramos tomarnos un día de descanso en la semana. Me temo que yo mismo a veces no lo hago, dice el autor, pero creo que debemos obedecer con más fidelidad el cuarto mandamiento, que es guardar el descanso. Si no lo hacemos, estamos pretendiendo tener mayor sabiduría que Dios. Él nos hizo de tal manera que necesitamos el ritmo de un día de descanso cada 7, ¿no? Eh, Cuando habla de la siesta, menciona que la idea de la siesta no existe en Inglaterra y que él la aprendió cuando vino a Argentina. Que la gente dormía en la siesta, ¿no? No sé si en Venezuela o en Colombia tienen esa costumbre, Gustavo, de dormir. La siesta sería la hora sexta, por eso se llama siesta, que es 2, 3 de la tarde, dormir 15 minutos, media hora. En Venezuela, en Colombia casi no. Ah, mira, pero en Venezuela sí, una costumbre sana, dice acá el autor, la aprende cuando viene a Argentina, dice que lo que menciona es que aprendió 3 cosas. Una era saludar con un beso, que los argentinos tenemos esa costumbre de saludar a todo el mundo con un abrazo y con un beso. Eh, eh, la siesta, y no me acuerdo, y la impuntualidad, dice, acá en Argentina, cuando se dice empieza tal evento a las 8 de la noche, generalmente si empieza puntual, entre comillas, va a empezar 8:10, 8:15. Nunca va a ser puntual. Entonces dice, bueno, yo cuando volví a Inglaterra tuve que abandonar las costumbres de dar un beso, porque es muy desagradable para los ingleses, y de ser impuntual. Pero la siesta no me la saqué porque vio que había algo bueno en el tema de descansar un ratito a la tarde, uno lo predispone mejor.
La siesta no es bíblica, digo, el Señor no nos manda que dormamos la siesta, pero sí el descanso. Entonces, bueno, si estamos cansados, dormimos, cansamos y nos levantamos con más fuerza. Éxodo 28, acuérdate, todo esto lo dijo Nanu, yo lo puse todo. Acá le erré a las teclas. Era recreación indispensable para toda edad. Es necesario, va a decir, además del descanso, todos deberíamos tener, digamos, como segundo punto, el primer punto es el descanso, el segundo punto, todos deberíamos tener alguna actividad recreativa, va a decir acá el autor. Que me pasó lo mismo con respecto al descanso de, bueno, dame un pasaje bíblico, un fundamento bíblico para decir, bueno, si realmente necesitamos una actividad recreativa. Por la experiencia sabemos que sí, que lo necesitamos, que nos hace bien, nos libera un montón de cosas, ¿no? A veces, no sé si les pasa que cuando pasamos un momento re divertido, que nos reímos muchísimo, ¿no? Es como que nos renueva la risa y uno se ríe y la pasa bien, uno se renueva. Se renueva en espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Es decir, que las actividades recreativas, sea cual sea, o sea, notamos que es una necesidad. Ahora, no sé si hay fundamento bíblico. Encontré yo, no se los dejé de tarea, pero encontré este. Supongo que habrán otros, pero este es el que más me gustó. Nehemías 8:10, luego les dijo, vayan, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Los manda a hacer una fiesta, y en base a este texto, vemos todas las fiestas que hay establecidas en el Antiguo Testamento, fiestas solemnes, ¿no? Se menciona en el Deuteronomio, es decir, uno piensa, una fiesta solemne es algo aburrido para nosotros, y solemne es algo, pero solemne, el término solemne tiene que ver con que no se puede dejar de hacer, ¿no? Esto es inamovible. Las fiestas, y una fiesta es divertida, ¿no? Bueno, de hecho, el primer milagro que hace Jesús, que es principio de señales, que es que convierte el agua en vino, lo hace en el marco de una fiesta. Y el vino es absolutamente innecesario para ninguna cosa que no sea pasarla bien. Más allá del símbolo que tiene el vino, ¿no? Una cosa no quita la otra. Pero sí que vemos que hay fiestas en la Biblia, y una fiesta no es otra cosa que algo recreativo. Entonces, nosotros en la Biblia tenemos, no sé, la fiesta de la cosecha. Bueno, nosotros no tenemos cosecha porque no somos gente de campo. eh, Creo, no. Los que estamos acá, creo que todos estamos en ciudades. Bueno, pero tenemos otro tipo de forma de festejar, de celebrar, de pasar buenos momentos, y es necesario hacerlo, ¿no? Fíjense cómo es muy importante desde la infancia que los chicos jueguen. Jueguen, es una actividad muy necesaria, y en la medida que vamos creciendo, lo vamos cambiando, pero no es que lo vamos dejando. Y una persona que deja por completo la actividad de celebrar, es decir, divertirse, pasarla bien, no sé, reunirse con la familia, a comer un asado, o no sé, lo que o con amigos, o jugar al fútbol, a la play, no sé, lo que sea. Bueno, si dejamos por completo, las personas generalmente se empiezan a amargar. De a poco se empiezan a, ¿no? Como a volver más toscas, duras de corazón, más insensibles, porque es algo que lo necesitamos, ¿sí? No encontré un mandamiento. Mejor dicho, sí hay. No lo encontré, pero ahora que estoy pensando, hay. Hay mandamiento de celebrar, de festejar. Eh, y el otro texto que no lo puse, pero que hay también, cuando dice que Jesús en esa misma hora se regocijó. No sé si se acuerda, cuando manda a los 70 y que vuelven. No, a los 70 o a los 12. Bueno, no me acuerdo. A uno que cuando vuelven dice: yo veía a Satanás caer del cielo.
Y le dice, bueno, pero no se gocen en eso, sino que gócense que sus nombres están escritos en el cielo. Y dice, y en esa misma hora el Señor se regocijó. El término regocijó, lo mismo. Nosotros leemos la palabra y parece una especie de risa, pero regocijarse tiene que ver con saltar y gritar. Es lo que sería un gol de la selección, como festejamos los latinos, ¡guau! Nos abrazamos, eso es regocijarse, ¿no? Entonces dice, Jesús se regocijó, bien, ¿no? Cuando sí, se abrazó, gritó, saltó, hizo todo lo que corresponde a una alegría tremenda, ¿no? Por algo espiritual, pero no dejó de saltar, de gritar, de hacer todo lo que tiene que ver con recreación. Dice, y todo el pueblo Proverbio dice, sí, perdón, ¿cómo? No, no, Proverbio dice que el corazón alegre es medicina. ahí está, ese Proverbio, pasaje, sí, sí, excelente, Proverbios, excelente. Claro, el corazón alegre es medicina para el cuerpo. Fa, ese era el pasaje que buscaba. Gracias, Doria. Ahora después lo voy a anotar para la próxima vez que dé esta clase. Sí, sí, es eso, es cómo lo necesitamos, el celebrar, festejar, estar alegres, reírnos, etcétera. Bueno, y esto es lo que termina diciendo, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías porque había entendido las palabras que les había enseñado Nehemías, ¿no? Les enseñó y dijo, bueno, sí, bueno, vamos a divertirnos. Bueno, familia y amigos, en nuestro círculo familiar sabemos que nos aman y nos aceptan. Es decir, necesitamos tener un tipo de contención humana. Puse cenar en familia, todos necesitamos eh, también amigos de fuera de la familia, a veces si, eh, En lo- Romanos 8:14 también habla de la alegría, Far. Romanos 8:14, ¿qué dice? Ahí te lo busco. Mientras Nanu busca, ¿Sí? yo quería decir, acotar esto, ¿no? Que como decías vos, que uno necesita estar en comunión con la familia y todo. A mí me gusta estar los domingos con mis hijos, con la familia, con los que quiero, con los que me quieren, porque en la semana no los veo en toda la semana, no sé nada de ellos, de mis nietos, de mis nueras, de mis hijos. Y bueno, y ese momento es el que hasta mis consuegros también están. Encontramos ese momento para poder disfrutar en familia y tener y llenarnos un poco de eso, porque también necesitamos de todos, del abrazo, del compartir, del estar. Así que bueno, nada, eso. Sí, sí, tal cual, y es solamente eso. Porque a veces nosotros decimos, bueno, de esa manera voy a poder predicarles, pero hay veces que solamente es reunirse y ya está, ¿no? Obvio que es mejor tener una relación genuina y distendida con una persona, entonces el día que le digamos algo de parte del Señor va a llegar mucho más que si nunca los vemos, ¿no? Pero más allá de eso, la distracción o el entretenimiento a veces tiene que ver con eso y nada más, ¿no? Como dijo Dorita, es medicina, ya está, lo necesitamos. Pero hay, Fer, Sí, pero hay cosas que también, bueno, no están escritas, pero antes, en la antigüedad, los domingos se juntaban en familia. Se sí, juntaban siempre los domingos y se compartía. Y en parte de eso, digamos, no está escrito. Tampoco no te dice, pero a eso es lo que yo hablaba hoy, que se juntaban y compartían el pan que decía Pablo, que era el primer día de la semana, se reunían todos. Y claro. eso habla del,
en el Nuevo Testamento, digamos, de la iglesia primitiva, así también fue creciendo, que se juntaban todos los domingos y compartían todos cosas en común, cosas del Señor, pero también pasaban un momento grato entre todos. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es verdad. Hola, Bueno, Romanos Charlie. 12:12, Sí. Fer. Ah, 12:12, sí, porque el otro decía todos los que son guiados por el Espíritu. Sí. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Gozados en la esperanza, sufridos en la televisión. Bien, bien, bien. Es eso, ¿no? Sufrimos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a ver la semana que viene el tema de la oración. Pero arranca diciendo gozosos en la esperanza. Es decir, tenemos gozo en la esperanza. Eh, bueno, Charlie, bienvenido. Llegaste para el amén, como quien dice. Pero qué bueno verte. No se escucha, se te desmuteaste, pero no te escuchamos, ¿eh? Bueno, hasta acá la clase de hoy. Si, Mira, sí, Fer, para dale. dar, dice gozosos, Salmo 126, es un salmo para la alegría. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grande cosa ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Qué buen pasaje. Y además, qué bueno que está eso que las personas van a decir, todo lo que hizo el Señor solamente con ver que la alegría, ¿no? Está alegre. Mirá lo que hizo el Señor, ¿Hoy ¿no? me escuchan? Ahora sí, Charlie, bienvenido. Qué bueno, lástima que estoy viniendo tarde. Tengo que terminar de ver el otro video, el anterior, pero veo que ha estado buena la cosa, ha estado derramando neuronas aquí, entonces. Sí, esta es más en una clase mucho más charlable. Así que bueno, sí, llegaste para el amén, como quien dice. Ahora ya estamos Sí, terminando. Bueno, pero ni qué bueno modo. escucharte, Charlie. Eh, el que quiera orar para cerrar la clase, la reunión, se nos fue Ceci. Vamos a cortar acá.